Comenzamos el cuarto tema del módulo 1 del Máster en Dirección de Proyectos Internacionales según metodología PMI. Este tema es el correspondiente a la gestión del coste. Realmente el coste es el elemento más crítico en la mayor parte de los proyectos. La mayoría de los proyectos nacen con una rentabilidad prefijada que es necesario cumplir y por este motivo la gestión de los costes y por lo tanto la rentabilidad del proyecto está a continua vigilancia por parte del director de proyectos. La consecuencia habitual de una mala gestión de costes es que realmente haya que acortar o reducir el alcance del proyecto o también, bueno, pues en muchos casos acortar el plazo de ejecución. Los procesos que forman parte de este área de conocimiento son, en primer lugar, planificar la gestión de los costes, donde vamos a determinar pues, todas las cuestiones relativas a los costes dentro del proyecto, cómo se van a definir y también cómo se van a controlar. A continuación tenemos estimar los costes, una estimación que se va a hacer por cada una de las actividades, pero en donde también vamos a tener en cuenta otros factores como pueden ser los riesgos. Finalmente vamos a determinar lo que es el presupuesto del proyecto. Este presupuesto va a venir marcado por tres elementos. En primer lugar, por lo que son los costes calculados o estimados de las actividades. En segundo lugar, los costes que hemos determinado a través de la gestión de riesgos, que es algo que debemos tener en cuenta. Y en tercer lugar, el presupuesto va a estar formado por lo que es la reserva de gestión. Esta es una reserva que se plantea en todos los proyectos o en la gran mayoría de ellos para salvaguardarse frente a cualquier situación que no haya sido contemplada dentro del plan de gestión de riesgos. Dentro del apartado de control, de monitorización y control, vamos a tener el proceso controlar los costes, que va a ser fundamentalmente a través de la técnica denominada gestión del valor ganado y que vamos a ver en profundidad dentro de este tema. Planificar la gestión de los costes, al igual que en todas las áreas de conocimiento que hemos visto hasta ahora, consiste en definir un documento donde estén recogidas todas las indicaciones acerca de cómo se van a gestionar los costes dentro del proyecto. Asimismo, se incluirán las técnicas que se van a emplear a la hora de controlar los costes y también qué rangos de desviación son admisibles antes de tener que tomar alguna medida correctora. Como entradas para este proceso vamos a tener en primer lugar el plan para la edición del proyecto, donde ya encontraremos ahí unas indicaciones genéricas acerca de cómo ejecutar este proceso, el acta de constitución del proyecto, que puede recoger información relevante en cuanto a los costes y fundamentalmente porque en él está incluido el presupuesto autorizado para el proyecto, y luego pues los dos elementos comunes en tantos procesos, que son los activos de proceso de la organización y los factores de entorno de la empresa. Como herramientas tenemos también pues las habituales en este tipo de procesos. Vamos a tener el juicio de expertos cuando tengamos que recurrir a ellos en casos donde nuestro conocimiento no nos permite tomar decisiones por nuestra cuenta. Vamos a necesitar también en algunos casos pues técnicas analíticas que nos lleven a determinar cuál es la mejor manera de gestionar los costes dentro del proyecto, y finalmente las reuniones en las que nos reuniremos pues con personal ya asignado al proyecto y que serán inmediatos colaboradores del director del proyecto, en donde se van a fijar pues pautas genéricas acerca de cómo gestionar los costes. Como salida del proceso vamos a tener el documento denominado Plan para la gestión de los costes, que va a recoger toda la información relativa a los costes del proyecto. A continuación tenemos el proceso de estimar los costes. Esta estimación de los costes se hace en dos fases y en ambos casos va a tener como resultado una agregación. En primer lugar, se van a valorar cada uno de los recursos que van a ser necesarios para el proyecto. Esto lo vamos a tener en la estructura de desglose de recursos que hemos visto anteriormente en el área de conocimiento de gestión del tiempo.
Y también vamos a tener como entrada de este proceso, una vez que hayamos estimado los costes de cada uno de los recursos necesarios, haremos una agregación en cada una de las actividades según los recursos que hayamos asignado en el proceso correspondiente. Por último, para conocer los costes de la totalidad del proyecto, simplemente haremos una agregación de los costes de las actividades. Normalmente estos costes se suelen agregar a nivel de paquetes de trabajo que vimos en el documento o que hemos definido en el documento de estructura de desglose del trabajo, porque es el nivel donde vamos a hacer fundamentalmente las comparaciones de costes. Como entradas para este proceso vamos a tener en primer lugar lo que es el plan para la gestión de los costes. También vamos a tener el plan para la gestión de recursos humanos, porque ahí nos va a dar información acerca de cómo van a estar los costes de todo el personal asignado al proyecto. Vamos a tener en cuenta también como entrada la línea base del alcance y la línea base del cronograma, porque ambos factores nos van a condicionar los costes del proyecto. Y también vamos a tener información relativa o procedente a la gestión de riesgos. Muchas veces, después de una primera iteración de la estimación de costes, posteriormente tenemos que revisarla, pues porque en nuestro análisis de riesgos hemos encontrado determinados factores que nos obligan a ello. Por último, vamos a contar también con la entrada de los activos de proceso de la organización y los factores de entorno de la empresa. Como técnicas y herramientas vamos a tener básicamente las mismas que empleamos en su momento en la estimación de la duración de las actividades. Va a ser pues desde juicio de expertos, estimación análoga, estimación paramétrica y otros tipos de estimaciones. Y también vamos a incorporar en este caso información procedente de proveedores. Hay que tener en cuenta que muchas veces los trabajos del proyecto se externalizan y por lo tanto hay que contar con la información de esos proveedores que nos van a suponer un coste para el proyecto. Como salidas del proceso vamos a tener en primer lugar pues la lista de costes de las actividades, de cada una de las actividades del proceso, como estimaciones, por supuesto. También vamos a tener lo que son la base de las estimaciones para que se verifiquen en todo momento que esas estimaciones pues realmente son sostenibles y por lo tanto tienen sentido de cara al proyecto. Y finalmente pues vamos a tener actualizaciones en documentos del proyecto. El último de los procesos de planificación del área de conocimiento de gestión de los costes es precisamente determinar el presupuesto. El presupuesto, como ya remarcamos en la introducción del tema, está formado por tres elementos. El primero es el coste directo de cada una de las actividades que hemos estimado en el proceso anterior. A ese coste estimado de las actividades vamos a añadir lo que es el coste derivado de nuestro análisis de riesgos y la cuantificación de lo que pueden suponer cada uno de esos riesgos. La suma de estos dos factores, costes de actividades más el coste de contingencias, es lo que se llama la línea base del coste y es la que se utilizará para comparar cómo se va en el proyecto, controlar cuál es la gestión que estamos haciendo del coste. Pero el presupuesto añade a la línea base del coste un tercer elemento, que son las reservas de gestión, que son esa dotación que normalmente se hace pues en un porcentaje fijo sobre el importe total del proyecto, que viene a significar cómo el proyecto va a ser capaz de responder a aquellas circunstancias que no hayan sido previstas dentro del análisis de riesgos y que finalmente ocurran en el desarrollo del proyecto. Como entradas del proceso, pues vamos a tener, aparte del plan de gestión de los costes, nos vamos a encontrar con la estimación de los costes de las actividades, nos vamos a encontrar con acuerdos que podamos tener con proveedores y que ya determinen
pues el coste de los trabajos que vamos a externalizar, y otros factores como pueden ser pues la línea base del alcance, el cronograma y otros elementos, así como los activos de proceso de la organización. Herramientas dentro de este proceso: vamos a contar principalmente con lo que es la agregación de costes, que haremos a nivel de los paquetes de trabajo definidos en la estructura del desglose del trabajo, y también otras técnicas que se suelen aplicar en proyectos donde hay una gran incertidumbre a la hora de la estimación de costes. Como salidas vamos a tener en primer lugar la línea base del coste, y en segundo lugar un documento muy importante que son los requisitos de financiación del proyecto, que va a ser pues establecer en el tiempo qué necesidades, incluso pues a nivel de tesorería dentro del proyecto, va a exigir el proyecto para poder terminar en las condiciones que están previstas. Y por último tendremos actualizaciones en documentos del proyecto. Por último tenemos el proceso de controlar los costes. Este proceso únicamente tiene como objetivo el verificar en todo momento que los costes en los que está incurriendo realmente el proyecto se ajustan a lo inicialmente planificado. Además, en caso de cualquier desviación, controlar los costes implica poder facilitar una justificación acerca de las causas de esas desviaciones, que tendremos que someter a las personas que están supervisando nuestra labor en el proyecto, y además tendremos que evaluar la posibilidad de tomar acciones correctoras en determinadas circunstancias. Como entradas de este proceso vamos a tener en primer lugar el plan para la dirección del proyecto, donde vamos a encontrar las indicaciones necesarias para ejecutar este proceso. Vamos a tener también lo que son las necesidades de financiación del proyecto que hemos establecido en el proceso de determinar el presupuesto. También los datos de desempeño del proyecto, que nos van a marcar cuál es el estado actual del proyecto, y por último los activos de proceso de la organización. Como herramientas vamos a tener fundamentalmente lo que es la gestión del valor ganado, que es algo que vamos a ver ahora un poco más en detalle. También haremos revisiones del desempeño del proyecto para establecer cuáles han sido los cambios habidos desde la anterior revisión. Finalmente, como salida vamos a tener información sobre el desempeño del proyecto. Vamos a tener también datos sobre las previsiones de la finalización del proyecto, así como actualizaciones en los documentos del proyecto, actualizaciones en el plan para la gestión del proyecto y actualizaciones en los activos de proceso de la organización. La técnica del valor ganado es una técnica que se emplea para el control de los costes en el proyecto, que tiene un uso muy amplio en múltiples sectores y que está siendo adoptada cada vez en mayor número de organizaciones. Las virtudes que tiene esta técnica es que a partir de una información muy básica y de uso cotidiano en todos los proyectos se es capaz de determinar fácilmente cuál es el estado actual del proyecto y además cuál es la previsión a su finalización. Esta técnica se basa fundamentalmente en la comparación de tres valores. En primer lugar, lo que sería la situación teórica o planificada del proyecto. Para ello tendríamos en cuenta el momento en el que estamos haciendo el control de costes y veríamos todas las actividades que según la planificación inicial tendrían que haberse finalizado en el momento actual y sumar los costes asociados a esas actividades. También tenemos lo que es el valor ganado. El valor ganado es las actividades que realmente hemos finalizado en este momento y de la misma manera les asignamos el coste estimado en la planificación. Y por último tenemos lo que es el coste real incurrido. Este es un factor que nos va a venir dado a través del control económico del proyecto, que es algo fundamental y básico. Y la comparación de estos tres factores va a ser lo que determine fundamentalmente la información que nos va a facilitar la técnica del valor ganado. En líneas generales,
cuando el valor ganado sea superior al valor planificado, diremos que el proyecto va en adelanto. Hemos conseguido que el proyecto haya avanzado con mayor rapidez de lo que estaba inicialmente planificado. Además, cuando el valor ganado sea superior al coste real, quiere decir que el proyecto está yendo por debajo del presupuesto. Es decir, estamos consiguiendo un mayor beneficio del previsto inicialmente por cada euro que estamos invirtiendo en el proyecto. Por lo tanto, siempre que el valor ganado sea mayor que cualquiera de las otras dos magnitudes que hemos definido, la situación del proyecto es buena. Por contra, si es menor en alguno de los casos, pues habrá que tomar medidas en ese sentido. A través de la relación de estos tres magnitudes podemos encontrar pues lo que son, en primer lugar, las variaciones, que es simplemente la diferencia que puede haber entre ellas. En el caso de la variación del coste, es el valor ganado menos el coste real incurrido. Y en el caso de variación en el calendario, es el valor ganado menos el valor planificado. Estas dos magnitudes lo que nos dan es simplemente el valor en euros de la posible desviación o mejora en cuanto al rendimiento del proyecto. Y muchas veces estos valores no son demasiado relevantes. Para ello se utilizan lo que son los índices de rendimiento. En el caso del índice de rendimiento del coste, es el valor ganado partido del coste real. Y en el caso del rendimiento del calendario, nos vamos a encontrar que es el valor ganado partido por el valor planificado. En estos casos lo que vamos a encontrar es una información relativa. Siempre van a ser números mayores o menores que 1. Si cualquiera de estos índices es mayor que 1, quiere decir que el valor ganado es mayor que la correspondiente magnitud que estemos comparando y por lo tanto estamos en una situación positiva en ese aspecto dentro del proyecto. Por contra, cuando es menor que 1, nos vamos a encontrar con una situación en la que probablemente nos veamos obligados a tomar medidas. Y si es igual a 1, es que estamos según lo establecido en la planificación. A partir de estas tres magnitudes podemos definir otras variables que se ven más en detalle dentro del tema y que nos van a dar un mayor conocimiento sobre el estado del proyecto y también sobre una proyección acerca de la finalización dentro del presupuesto y dentro del plazo del proyecto.